En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Cuenta, señor secretario. Sí, señora presidenta. Se ha recibido en la Secretaría 2 oficios del presidente de la República. Con el primero se presenta la urgencia en calidad de suma para el proyecto que modifica la ley de pesca en materia de recursos bentónicos. Debo hacer presente a la comisión de que esta urgencia vence el 6 de enero y que la comisión concluyó el estudio de ese proyecto el 29 de octubre pasado, y el 11 de noviembre comunicó al Ejecutivo los preceptos consensuados que requieren patrocinio presidencial. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta. El segundo oficio del presidente de la República hace presente también la urgencia, pero en carácter que modifica la ley 20.256 sobre pesca recreativa y aumenta las sanciones en casos de infracción. Enseguida, en materia de comunicaciones, se ha recibido una del ministro subrogante del Trabajo y Previsión Social, con que excusa la inasistencia de la señora ministra a esta sesión, que estaba citada en principio para hoy en la mañana, porque la ministra está haciendo uso de su feriado legal. Enseguida también hay una comunicación del jefe de gabinete del ministro de Defensa, con que excusa la inasistencia del señor ministro a esta sesión por compromisos adquiridos con anterioridad. Luego, una comunicación del secretario general de la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de Chile, señor Ricardo Maldonado, con que informa que realizaron la renovación total del directorio nacional de esa central, y este nuevo consejo directivo y su comité ejecutivo tienen interés en formalizar relaciones institucionales con la Comisión de Pesca para participar en proyectos de ley relacionados con los derechos laborales, sociales y políticos de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Hago presente también a la comisión que este oficio ha sido dirigido a todas las comisiones, por lo menos las que están a mi cargo, en el mismo tenor. Y finalmente hay un oficio del director de campañas de pesquerías de Océana Chile, con que remite un informe elaborado por esa organización que analiza las indicaciones al proyecto de ley que modifica la ley de pesca en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura. Esa es toda la cuenta, señora presidenta, señores senadores. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra a los colegas. Presidenta, ¿Rabín? ¿me permite? Sí, por supuesto. Sí. La semana pasada se dio cuenta de un proyecto que presenté yo junto a la senadora Muñoz y Durresti, y que a mí me gustaría hacerles participar a ustedes, porque es un proyecto que incorpora medidas para la protección de la seguridad del sector pesquero artesanal. Yo creo que es importante, quienes tienen la experiencia como para que ayudar en las indicaciones y a mejorar el proyecto. La verdad, las cosas que yo sé que ese proyecto hay que mejorarlo mucho. David también. David tiene ahí digamos, el compromiso con la gente de la 11ª región, de todo el sector pesquero, porque la verdad de las cosas ¿de qué se trata? Yo no lo quise poner porque si no se hubiese declarado, digamos, inadmisible en forma inmediata. Cuando hay un accidente de una embarcación, muere un pescador, qué sé yo, la familia queda en la miseria más absoluta, no tiene ningún tipo de ayuda de nada. Entonces, ver a través de este proyecto cómo podemos concordar con el gobierno, ¿ah? De qué beneficio le pueden tener la viuda, los hijos, etcétera, etcétera. Yo me recordaba de los hijos de los trabajadores del carbón en Lota. Ellos tienen, entonces, entre todos, auscultar, dar una mirada, a ver cómo podemos darle ciertos beneficios a las viudas, a los hijos, etcétera, etcétera, de cuando hay un accidente de la pesquería artesanal, sobre todo. Entonces yo quería invitarlo para que ustedes sean partícipes también de este proyecto. Muy bien. Ok. Me parece. Nosotros te habíamos dicho que sí, Rabín, en la oficina. Sí, no, pero es que para que, ¿cómo se llama? Los colegas. Lo lean, qué sé yo, y podamos hacerle las indicaciones, o sea, a mandarlo ya a sala, que se va a aprobarlo en general, para que todos con los asesores vayamos trabajando, porque esto yo sé que va a costar sacarle un visto bueno al gobierno de lo que significa buscar cierta seguridad a los familiares, a las viudas. ¿Me permite, señora presidenta? Sí, por supuesto. Sugerir que los senadores que quieran acoger este planteamiento envíen un correo y de esa forma nosotros podemos incluirlo en el informe. Como que Ana
y suscriben el proyecto. Ok. Y mandarle el proyecto. Y mandar el proyecto. Por supuesto. Está en segundo lugar de la tabla de hoy, entre paréntesis. No, como seguramente esta va a ser una sesión muy cortita porque debemos estar a las 3. Es para que se lo envíe, qué sé yo. Yo sé que, bueno, quieren por la experiencia, yo eso reconozco que son los conocimientos que él tiene. Pero a David yo creo que le va a interesar porque la gente de la 11ª región siempre ha reclamado esto. Así es, amigo. Tengo más de 3.000 personas en esa condición. Exactamente, y que hay tantos accidentes en esta zona. Sí, ni un problema. Hoy, a propósito, hay que abrirle la reunión para los asesores. Bien. Ya. Rabín, ¿puedes presidir un ratito? Sí, no hay problema. Gracias. Bien, entonces dejamos entrar a los asesores, por favor, señora Evelyn. Ya. Seguimos entonces con el tema, don Fernando. El primer punto de la tabla, señor presidente, son las indicaciones al proyecto de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos, de acuicultura. Sí. El Ejecutivo ha hecho llegar hoy día una propuesta con los fundamentos para modificar este proyecto y está al final del documento que se le distribuyó anticipadamente. Evelyn, si tú tienes un comparado que incluye esa nueva propuesta, te rogaría que lo compartas en pantalla. ¿Y cuándo compartieron esa propuesta? Hace unos minutos. Nos llegó también recién, pues, ya. Pero lo tenemos en un documento que se va a compartir, presidente. Ya, entiendo que lo trabajaron con todos los asesores, ¿no es cierto? Lo que pasa, David, por lo que sé, aquí el don Román Zelaya, bienvenido, con don Eugenio nos pueden después aclarar un poco, con doña Jessica, que se modificó lo que venía de la Cámara de Diputados, tengo entendido. Sí. Entonces eso es lo que hay que ver, porque... Okay. Ya, pero revisémoslo y vamos conversando, no hay problema. ¿Quieren ustedes que pasemos directamente a las proposiciones de sustitución de normas? Yo creo que sí. Este documento, toda la fundamentación. No, yo creo que sí, que la mejora que nos presenta el Ejecutivo, o sea, los cambios que nos propone. Que es la cuarta columna que está a la derecha del documento compartido. La primera proposición es reemplazar el artículo 1 del proyecto, que autoriza a pescadores inscritos en el registro pesquero artesanal extraer estas especies salmonídeas en los términos que señala la columna segunda. La propuesta es redactar ese artículo de la siguiente manera. Modifícase la Ley General de Pesca y Acuicultura en el sentido de intercalar el siguiente artículo 69 ter. Los módulos de cultivo y fondeo deberán presentar condiciones de seguridad apropiadas a las características geográficas y oceanográficas del sitio concesionado para evitar el escape de ejemplares de salmónidos conforme lo exige el reglamento. Digamos. Esto es parte de los acuerdos que se tomaron. Está Ramón ahí, ¿no es cierto? Yo entiendo que es parte de los acuerdos, la última columna. Sí. Y yo no tengo problema en ese. Yo tampoco, presidente. ¿Quedaría aprobado o prefieren votar una sola vez? Tenemos una pauta para seguir la votación, pero yo creo que podríamos ir una a una, ¿no? Sí, me parece. ¿Cómo la votación? Presidenta. Sí. Por favor. El Ejecutivo. Sí. No, está pidiendo Rabín, así que pide la palabra a Rabín, subsecretario. Gracias, presidente. Lo que solamente quería contextualizar que los primeros artículos básicamente eran los que habíamos ya consensuado con el grupo de trabajo previamente y que habíamos llegado en la sesión pasada con cierto consenso básico que están reflejados en esa redacción. Y había quedado pendiente la norma referida o las normas referidas a las sanciones y responsabilidades asignadas para
para los titulares cuando se produjeran esos eventos. Y esto es, comillas, lo que se trabajó durante la semana y la propuesta que al final se presenta. Solo eso quería destacar para ordenar un poco el debate en estos puntos que habían sido previamente consensuados con el grupo de trabajo. Bien. Sigamos entonces. Bien. Entonces, ¿habría unanimidad, presidente, de esa? ¿De la primera? Yo no tengo, en el artículo 1 yo no tengo problema, Sí. por lo menos yo no tengo problema. Ok. David tampoco dijo que Yo tampoco. tenía problema. Yo tampoco. Quedaría aprobado 4-0, entonces. Ya. Sí. Luego, la proposición 2 es para reemplazar el artículo 2 del proyecto por el siguiente. Modifícase la Ley General de Pesca en el sentido de incorporar en su artículo 137 bis el siguiente inciso final. La sustracción de especies desde un centro de cultivo será sancionada con las penas establecidas en el artículo 440 del Código Penal. Con la misma pena se sancionará la ruptura maliciosa de redes y toda acción que provoque o pueda provocar el escape de ejemplares desde centros de cultivo. El que, conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder a cualquier título especies salmónidas obtenidas en vulneración a la normativa vigente, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas, será sancionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 456 bis A del Código Penal. Quería hacer una propuesta preliminar en este punto, si me permite, señor presidente. Es que todos estos artículos vienen modificando la Ley General de Pesca y Acuicultura. Tal vez se puede agrupar esto en un solo artículo que diga se introducen las siguientes modificaciones a la Ley de Pesca y Acuicultura. Algo mejor parecer de la comisión. A mí me parece una buena propuesta porque el 3, el 5 que viene y el 4 son todos de la misma, todos modificaciones a la ley general en realidad. Sí, yo también estoy de acuerdo. Pero ¿sabes qué? Yo lo único que, subsecretario, colega, lo único que creo yo que debemos tener cuidado es que las aprobaciones no modifiquen la captura artesanal. Porque acá en cualquier cuestión se nos puede ir algo y sí. Porque a ver, ¿a qué voy? Cuando hay escape, los pescadores artesanales, ya sean contratados o no, pueden capturarla. Lo que habíamos hablado con el subsecretario, que cuando están pescando, qué sé yo, y por ave o sea, aparece un par de salmones en su red o donde sea, y es como una especie de pesca acompañante, porque esto no podríamos decir que es una pesquería, porque estas son especies exóticas en cautiverio. Así es. Entonces no hay pesquería del salmón. No sé si me doy a entender lo que quiero decir. O sea, que por ave o C no estemos Generando la pesquería, claro, y penalizando algo que no existe. y que claro que no existe, po, Totalmente de acuerdo. Presidente, ¿sí? en el artículo 3, a continuación ¿Ya? de que acaba de leer el secretario, precisamente viene la respuesta frente a eso, porque como usted dijo, por una parte, la regla que no se permita la captura salvo en eventos de escape, donde sí se permite, y en la situación normal sin escape, se establece que no se va a sancionar a aquellos que casualmente o accidentalmente capturen. Dice ahí la norma que precisamente que se autoriza a los pescadores artesanales inscritos en el registro pesquero a extraer ejemplares en el área marítima de cada región en las condiciones que se indican en este artículo. Y luego dice, la extracción como fauna acompañante en faenas de pesca de los pescadores artesanales se someterá a las disposiciones del artículo 3, o sea, reglas generales de fauna acompañante. Entonces, claro, se permite en el evento de los escapes, y cuando no hay escape, en situaciones accidentales y casuales, por supuesto que se reconoce de acuerdo a la regla general y por lo tanto no van a haber sanciones. Perdón, Sí. perdón, presidente. Sí. Sí, no solamente una acotación, me parece en realidad que efectivamente lo está en esa redacción de ese artículo. Volviendo a la idea original de don Fernando, me dicen don Fernando de que dado que esto está en segundo trámite no era posible introducir estas indicaciones sustitutivas de esta manera y que por eso se optó por esta descripción artículo por artículo, para no demorar, y si ya hay cierto consenso,
ya aprobamos uno, a lo mejor podríamos seguir con el mismo procedimiento nomás. ¿Podemos comparar este artículo 3º con el artículo 1 que venía de la Cámara de Diputados? ¿Por qué? Porque a ver, el amigo Eric Correa habla de la pesca, está tratando cuando hay salmón que se ve en las redes como fauna acompañante. Y yo creo que eso está equivocado porque no son especies nativas, que fauna acompañante. Si estos son escapes que ocurren digamos, del cultivo que se tiene, son especies en cautiverio, son especies exóticas. Entonces no se puede tratar como pesca acompañante esto. Perdón, lo que pasa es Porque que más cuando hay encima escapes, son capturas accidentales, ¿no? Esto no es normal. Esto no es que en cada lance, qué sé yo, se saquen 10 kilos, 20 kilos, 50, qué sé yo, no sé cuántos kilos. ¿Ah? Esto es accidentalmente. Entonces, por eso que, ¿no? Claro, por eso que, o sea, yo estoy de acuerdo que no haya sanción cuando se saque, pero no sé, pues, se puede prestar para, yo creo en la buena fe del subsecretario, pero también se puede prestar para otras interpretaciones redactado así. Presidente, ¿Sí? ¿será posible que pueda intervenir? Pero por supuesto, por favor. Buenas tardes. Bueno, lo que yo quería explicar acá, antes de entrar en el tema del artículo por artículo, lo que viene, como muy bien dice el senador Quinteros, lo que viene de la Cámara es crear derechamente una pesquería sobre algo que no es nativo. O sea, eso es lo raro del proyecto que viene de la Cámara, darle la calidad de pesquería a algo que no puede serlo porque no es una especie nativa. En Chile ha habido escapes y algunos peces permanecen, obviamente algunos salmones permanecen y por lo tanto también son capturados. Por ese motivo es que la propuesta que se les planteó y que trabajamos con los asesores es eliminar esta idea de una pesquería, es decir, que lo tengan en el registro como una pesquería, pero sí habilitar la captura en las dos situaciones que los pescadores invocan que se da la pesca del salmón. Una, claramente cuando hay un escape, un evento de escape, y por lo tanto ahí se regula la recaptura y todo lo demás. Y ellos siempre dicen, mire, yo voy a capturar merluza y me sale más salmón. Voy a capturar congrio y me sale salmón. Entonces, lo que estamos diciendo es que en lugar de crear una pesquería del salmón, lo que implicaría, crear una pesquería implica que usted lo autoriza a ir a buscar el salmón, ir a meterse al agua y solo pescar como especie objetivo el salmón. Eso es una pesquería. Y eso es lo que viene de la Cámara. Eso lo entiendo perfectamente, sí. Claro, y como la Cámara lo hizo así, también sabía que era un incentivo perverso, porque los salmones, ¿dónde están acumulados? En los centros de cultivo. Y por eso colocó esto de el delito cuando se sustrae intencionalmente desde los centros de cultivo. Pero ¿qué decimos nosotros? No se requiere crear una pesquería porque los pescadores nunca han dicho que quieren como especie objetivo el salmón. Ellos dicen, a mí me sale con la merluza, me sale con el congrio, me sale quizás con qué. Entonces nosotros decimos, ok, si a usted le sale, significa que el salmón que ha permanecido en el agua y que en algunos casos se ha silvestrado, se convirtió efectivamente en fauna acompañante de otras especies nativas. ¿Ya? No porque efectivamente sea una especie nativa, sino que porque hay salmón que vive en el agua. En ese contexto, entonces, como bien dice el subsecretario, se habilita la pesca de fauna acompañante. Por lo tanto, el día de mañana, cuando el pescador artesanal diga, me salió merluza con salmón, no importa, porque ese salmón va a ser fauna acompañante, no le van a cursar partes, que por lo demás, el Sernapesca en 10 años ha cursado uno, hace más de 8 años atrás, no ha cursado más, y por lo tanto, no se está cuestionando el hecho Señora Jessica, perdone que le interrumpe, pero ¿sabe lo que pasa? Que el concepto de pesquería no la tienen los pescadores artesanales, la tienen las empresas y las tiene el Ejecutivo. Yo por eso estoy de acuerdo en el sentido que si hay un escape por A, B o C, un evento de escape de salmones, los pescadores tengan el derecho a pescar y punto. Que no haya... Y también, que este segundo punto lo habíamos conversado con el subsecretario, que por A, B o C, si al subir redes, qué sé yo, su aparejo,
salen salmones, bueno, es un asunto accidental, si no es normal tampoco esto. Esto no es tan común que salgan una cantidad, digamos, abundante de especies. Es que eso mismo se valida a través de la fauna acompañante si se lee el artículo 1 de la ley, lo que está diciendo no lo está vinculando a escape, senador. El artículo 1 de la ley derechamente dice que están autorizados a pescar salmones. Es decir, él puede salir a pescar salmones. Eso es lo que está diciendo el proyecto de la Cámara. Si eso es lo curioso, digamos. Aquí lo que se está haciendo es derechamente decir, ¿sabe qué? Usted salga a pescar salmones. No se le está diciendo, si le sale, no va a ser sancionado. Se le está diciendo, vaya a pescar salmones. Usted está habilitado para pescar salmones. Y eso es lo que se hace en este proyecto, o la propuesta que se ha trabajado con los asesores y con el Ejecutivo. Es decir, mire, si a usted le sale, en la pesca que usted hace, le sale salmón, eso va a ser fauna acompañante y está habilitado y no va a ser sancionado. Perfecto. Primer punto despejado. Segundo punto, y si hay un escape, también los pescadores artesanales van a tener la posibilidad de recapturar porque la empresa está obligada a recapturar y va a poder entonces contratar a los pescadores y por lo tanto se habilitan las dos situaciones que, insisto, que los mismos pescadores han aludido a las dos situaciones, a la recaptura y a la situación que les sale. Y eso en la ley de pesca, de que les salga con una especie distinta, con una especie objetivo de ellos, es fauna acompañante. Pero como está en el proyecto de la Cámara, en el fondo es un llamado a que los pescadores se dediquen a pescar salmón, y no simplemente a validar que aquello que le salga en la pesca de la merluza, el concrio, lo que sea, no sea ilegal. Aquí derechamente es un llamado a la pesca del salmón, porque aquí dice, autorízase a los pescadores artesanales inscritos en el registro la extracción de especies salmonídeas presentes en el área marítima correspondiente a su región. Ni siquiera distingue si están confinados o no están confinados. Esto es un llamado a pescar salmón. Está bien. Está bien. Ya, yo lo único que quiero que me gustaría es que quede claridad que no hay sanción por la pesca del salmón en caso de escape y si vienen por A, B o C, bueno, se está en otro tipo de pesquería. Eso viene en un artículo más adelante y si los senadores lo quieren dejar más claro, incluso se puede dejar más claro, pero más adelante en la propuesta está preciso. ¿Ok? Sigamos, vamos aclarando. Este artículo 2, presidente, ¿se aprobaría? Yo voto a favor. Sí, está bien. Señor Piu. Bien, a favor. Señora Rincón. Bien, la propuesta siguiente es para reemplazar los artículos 3 y 5 del proyecto de la Cámara. Quedó aprobado, ¿no es cierto? Quedó aprobado el artículo 2. Por 3 votos. Sí. 3 votos a 0, sí. 4. Ah, llegó la señora Rincón. Okay. Muy bien. 4-0. La proposición siguiente es para reemplazar dos artículos, el 3 y el 5. El siguiente. Por el 70 bis en la ley general. Autorízase a los pescadores artesanales inscritos en el registro pesquero artesanal a extraer ejemplares de especies salmonídeas en el área marítima de cada región, en las condiciones que se indica en este artículo. La extracción de especies salmonídeas como fauna acompañante en faenas de pesca de los pescadores artesanales se someterá a las disposiciones del artículo 3 y deberá ser informada conforme al artículo 63. Los titulares de centros de cultivo en los que se haya verificado un escape de ejemplares de las especies indicadas deberán realizar la recaptura de los mismos en el plazo de 30 días corridos, prorrogables por otros 30 días. Para estos efectos, el titular del centro de cultivo podrá prever la prestación de los servicios de armadores artesanales debidamente inscritos en el registro pesquero artesanal, o de organizaciones de pescadores artesanales legalmente constituidas
debiendo comunicar al servicio la nómina de tales armadores o de los integrantes de la organización, en su caso, al inicio de las acciones de recaptura. Dichos ejemplares serán contabilizados para efectos de determinar el cumplimiento de la obligación de recaptura solo en la medida en que conste por verificación física a los órganos fiscalizadores la entrega material de dichos ejemplares. Y ¿está más adelante o acá el porcentaje de recaptura? Eso parece un poco más adelante, Ya. porque se vincula precisamente, ya no hay porcentaje, sino que se vincula la sanción a la recaptura, para que haya incentivo a la recaptura. Mientras menos recaptura haya, más sanción hay. Mientras más recaptura haya, menos sanción hay. Ok. Yo voto a favor de esta. Yo también. Igual. Bien. También, ¿Vota a favor? también. ¿Quedaría aprobado por unanimidad? Sí. El número 4. Reemplaza el artículo 4 del proyecto por el siguiente, en el sentido de incorporar en el artículo 94 de la Ley General de Pesca el siguiente párrafo segundo nuevo en la letra B. A su vez, una vez terminado cada ciclo productivo, deberá publicarse información sobre la cantidad y clase de antibióticos y antiparasitarios utilizados y la respectiva biomasa, mortalidad y cosecha. Esta información deberá desagregarse por empresa y centro de cultivo. En el evento de un escape, la autoridad deberá publicar la cantidad de ejemplares escapados tan pronto le sea informado por el titular del centro. Yo acá tengo, bueno, parece que quienes también coincidían conmigo, parece por las indicaciones que él presentó, y que para mí debía publicarse la información sobre la cantidad y clase de antibióticos utilizados y la respectiva biomasa, la mortalidad y la cosecha, desagregada por empresa, así no en un conjunto total. Correcto, eso es lo que se ha puesto. Dice, la información deberá desagregarse por empresa y por centro de cultivo. O sea, se llega incluso más al detalle Con granularidad. Sí. respecto a la publicidad. Y en ese sentido, precisamente, esta indicación recoge el planteamiento que se hizo en la indicación presentada por usted. Con Kenneth, ya. Sí. Al final de cada ciclo productivo, lo que pasa es que con un ojo no veo nada. Entonces, Oye, a mí me queda una sola duda. Y ese es el término cada ciclo productivo. Está señalado así y es con toda la granularidad para entregar toda la información. Está considerado. Oh, ya, ok. Sí. Me queda a mí una sola duda, Rabin. Ya. Que en este artículo, en el párrafo segundo, el primero me parece súper bien, ¿ya? Creo que es necesario transparentar esto, una necesidad que se ha planteado por diferentes ámbitos respecto sobre cantidad, el tema de antibióticos, para qué decir, y otros utilizados. Me parece súper bien ese primer párrafo, pero el segundo como que no tiene mucho que ver con el primero, ¿ya? ¿Dónde dice a su vez? Donde dice, no, en el evento de un escape, la autoridad deberá publicar la cantidad de ejemplares escapados tan pronto que sea informado por el titular. Como que no tiene mucha relación con el primer párrafo. En cambio, estaría como más interesante en lo puesto en el párrafo final del 69 nuevo, que habla un poco también de ese tema. No sé, una sugerencia nomás, Román, no sé si lo vieron eso con anterioridad. Seguramente se puso ahí básicamente porque se refiere a normas de publicidad de la información. Sí. Pero yo en este sentido me parece que al final del día el secretario podría ilustrarnos, digamos, sobre técnicas legislativas, que es lo más aconsejable, porque en definitiva, digamos, lo importante es que la obligación de publicidad se encuentre reflejada. Si aquí o en el otro artículo, la verdad es que para estos efectos no es tan significativo. Lo que sí en esta norma estaba en general lo de publicidad. Ya, está bien, está bien. Al final es lo mismo aquí, vaya. Yo igual lo voto a favor. Yo igual. Bien, a favor.
¿Es también unánime? También. Muy bien. Leo la proposición número 5, que es para reemplazar el artículo 6 del proyecto por el siguiente. Modifícase la Ley General de Pesca y Acuicultura en el sentido de agregar en el inciso 11 del artículo 118 ter la siguiente oración final. Esta disposición no será aplicable a los centros de cultivo de salmónidos, los que estarán sometidos a los artículos 118 sexies y 118 septies. ¿Qué significa eso? Estoy buscando la ley de pesca. Lo que ocurre es que, como aquí se trata fundamentalmente el tema del salmón escapado, y respecto de eso es que se quiere modificar el sistema sancionatorio para hacerlo más disuasivo a lo que se tiene hoy día. La idea es sacar el escape de salmones del inciso donde está hoy día en la ley y trasladarlo a las nuevas normas que se están proponiendo. Entonces, esto es un ajuste formal, digamos. No, está bien, perfecto. Conecta, es un conector. Sí, perfecto. Claro. Bien. Con la misma. Igualmente aprobado por unanimidad. Bien. La propuesta número 6 es para reemplazar el artículo 7º del proyecto por el siguiente. Modifícase la ley de pesca en el sentido de intercalar los siguientes artículos 118 sexies y 118 septies. Artículo 118 sexies. En el evento que se constate que en un centro de cultivo de salmónidos no se da cumplimiento a las condiciones de seguridad de las estructuras de cultivo y fondeo conforme a lo indicado en la memoria de cálculo elaborada de acuerdo a las características del sector, conforme a lo exigido por el reglamento, no se podrá sembrar ejemplares hasta que se compruebe que se da cumplimiento a dichas condiciones, acreditado por un certificador de estructuras a costo del titular. En el evento que se constate que en un centro de cultivo de salmónidos que se encuentra con ejemplares no se da cumplimiento a las condiciones de seguridad de las estructuras de cultivo y fondeo, conforme a lo indicado en la memoria de cálculo elaborada de acuerdo a las características del sector, o no dé cumplimiento a las mantenciones de tales estructuras conforme a lo exigido por el reglamento, se deberá retirar en el plazo máximo de 2 meses contados desde que se constate el incumplimiento todos los ejemplares que se encontraren en el centro, a menos que se acredite el cumplimiento de las condiciones antes señaladas por un certificador de estructuras a costo del titular. En caso de haber procedido a la suspensión, la operación solo se reiniciará cuando se acredite que las estructuras de cultivo y fondeo han sido instaladas y se encuentran operativas conforme a lo indicado en la memoria de cálculo elaborada conforme a lo indicado en el inciso anterior, acreditado por un certificador de estructuras a costo del titular. La suspensión de siembra y la de operaciones de que tratan los incisos anteriores será aplicada por resolución del servicio. Se sancionará al titular, arrendatario o quien estuviere ejerciendo la actividad en el centro en el que se hubiere constatado el no cumplimiento de las condiciones de seguridad con el equivalente al valor de cosecha de los ejemplares que se hubieran encontrado en el centro. Se determinará al responsable de las obligaciones y sanciones conforme a lo indicado en el inciso final del artículo 81. Artículo 118 septies. Prohíbese la liberación de ejemplares de salmónidos desde centros de cultivo. El evento de escape de salmónidos será sancionado con una multa equivalente al doble del valor de cosecha de los ejemplares escapados que no sean recapturados de conformidad con lo indicado en el artículo 70 bis. El responsable del escape deberá financiar a todo evento un monitoreo de ejemplares de la o las especies escapadas en un área geográfica a ser fijada por resolución de la subsecretaría por el plazo de 2 años, a fin de determinar los efectos derivados del evento. Se determinará el responsable de las obligaciones y sanciones conforme a lo indicado en el inciso final del artículo 81. En el caso que el centro de cultivo no cuente con una resolución de calificación ambiental, la denuncia por esta infracción y la indicada en el artículo 118 sexies se tramitará de conformidad con el título 9 de esta ley.
A ver, un minutito, don Fernando, para hacerle una pregunta al señor subsecretario. En comparación con las sanciones de hoy día, ¿qué magnitud es esto? Si me permite, Sí, por favor. más que la magnitud de la sanción, son las hipótesis bajo las cuales se sancionan. Ya, Es a ver. decir, aquí estamos ampliando la hipótesis de sanción eh, a parte que se refiere a la seguridad, digamos, y luego a los eventos de escape. Es decir, estamos abarcando completamente el circuito, por decirlo de alguna manera, imponiéndole obligaciones de seguridad que si son incumplidas se sancionan, y al final de la cadena, y si hay escape, igual se sanciona con mayor gravedad en el caso que no hayan cumplido con las disposiciones de seguridad. La comparación así exacta en aquellas normas que sí existían antes, le voy a pedir, si me permite, senador, a doña Jessica, que nos pueda explicar con detalle, porque hay varios tipos, digamos, de sanción para cada una de las hipótesis. A ver, perdón, señora Jessica, antes que usted nos explique. Por ejemplo, yo me recuerdo a una empresa, no recuerdo el nombre de la empresa, se le condenó, creo que por 140 o no recuerdo cuántos millones de pesos. Y hubo un escape bastante masivo. Hacer un símil con lo que una multa de hoy día aplicada con la actual reglamentación y cómo más o menos quedaría la otra, la multa con esta legislación. La primera diferencia, senador, es que la sanción hoy día, el máximo a lo que puede llegar es a 3.000 UTM, que si no estoy hablando mal, deberían ser 135 millones de pesos APP. ¿Ya? Eso es lo máximo, no importa la magnitud del escape, tendría que llegar a 135 conforme a la ley de pesca, independientemente de lo que pueda ocurrir con la superintendencia. ¿Ya? Y además, solo se sanciona el escape. Nosotros tenemos reglas muy generales y que, por ejemplo, si nosotros constatamos que alguien, antes que se escapen los salmones, tienen malas condiciones las estructuras y eventualmente puede haber un peligro de escape, lo máximo a lo que puede pagar son 30 UTM. 300 UTM, no paga más que eso, estando en malas condiciones las estructuras. Por lo tanto, en este proyecto de ley, como lo que de alguna manera se consensó en las conversaciones previas que se había tenido en esta comisión, es que lo primero que debería primar es la prevención, y luego que las sanciones por el escape sean lo suficientemente disuasivas. Bajo esos dos paraguas, digamos, lo primero que hace este proyecto es que establece sanciones y medidas preventivas cuando uno constata que las condiciones de seguridad de la estructura no se están cumpliendo. Entonces, un primer paso, si antes de la siembra se constata que las estructuras no están bien, primero se le prohíbe la siembra, a menos que él pueda acreditar que realmente está cumpliendo con las condiciones de la zona y de la memoria de cálculo adecuada para que las estructuras no se rompan. En segundo lugar, si durante la operación, es decir, durante la operación ellos tienen que mantener las estructuras en buenas condiciones, se llegase a constatar que no están en buenas condiciones y los pescados están en el agua, también el Cernapesca le puede imponer, señor, suspenda operaciones y me retire inmediatamente los peces. ¿Ya? Y para eso se le dan 2 meses, porque bueno, ahí dijeron que eran muchos peces, no se puede en 15 días, y por lo tanto se colocaron 2 meses. Y por lo tanto, en esos 2 eventos ya hay medidas preventivas. Al solo constatar que las condiciones de seguridad no están buenas, se le puede prohibir la siembra o suspender la operación retirando los peces. Pero además, en este segundo caso, es decir, yo estaba operando, teniendo mala la estructura, además se establece una sanción. Y esta sanción es mucho más dura, porque no llega simplemente a 145 millones de pesos, se le cobra el valor comercial o de mercado de los peces que estaban en cultivo. O sea, el tipo pierde todos sus costos y sus utilidades venideras. Por lo tanto, ahí da lo mismo si son 140, 110 millones, da lo mismo. En realidad se calcula en realidad a la riqueza que él tenía en el fondo en el agua. Y eso es lo que se cobra. ¿Ya? No, Por me queda claro. El tema preventivo, ahí está. Y la segunda parte es que lo que se propone es que hoy día, como bien decía el subsecretario, lamentablemente este tema de la sanción es muy baja, pero además esta cosa de la recaptura, el porcentaje, el 10%, podría discutirse en 80 o en 50, pero en definitiva, si uno hace un análisis de esa norma,
no ha tenido mayor repercusión, no hemos evitado los escapes, no ha tenido realmente una aplicación práctica real, y en el caso de Maui, por ejemplo, ya llevamos 2 años en la instancia administrativa, discutiendo si se cumplió o no se cumplió, y viene ahora la instancia jurisdiccional que no sabemos cuánto va a demorar. En ese contexto, lo que se hizo acá es simplificar el sistema de modo de hacerlo efectivo, ¿ya? Entonces, lo primero que se hace, primero, no se somete al cumplimiento de condiciones de seguridad la infracción. Simplemente, se me escapa, inmediatamente yo tengo que recapturar y pago por lo que no recapturo. Inmediatamente, la sanción es, usted, señor, se le escapa, no voy a entrar a discutir con usted, que es lo que le cuesta a la Superintendencia de Medio Ambiente, empezar a discutir, bueno, pero estaban buenas las condiciones, no estaban buenas las condiciones, que el mar, que el océano, que el viento, eso se elimina. Señor, a usted se le escapó, usted tiene la obligación de recapturar. Y lo que no recapture, lo va a pagar en multa. De esa manera se genera el mejor incentivo para que tanto el titular del centro de cultivo contrate a los pescadores para que obviamente recapturar la mayor cantidad de peces, porque mientras no recapture, va a ser más cara la multa. Por lo tanto, se elimina toda esta discusión de acreditar si estaba bien, si estaba mal, si había viento, se elimina. ¿Por qué? Yo pago por lo que no recapturo. Pero además se incorpora el hecho de que, dado que hay poco estudio concreto, hay mucha literatura sobre el escape de salmones, pero hay pocos estudios concretos en sectores donde haya ocurrido efectivamente. Entonces aquí lo que se hace es que además se le impone un monitoreo a la empresa que se le escaparon salmones por el plazo de 2 años, para que monitoree qué pasa con esos ejemplares que eventualmente no alcanzó a recapturar, y así vamos a tener también una línea base de qué está pasando con el sistema, con el ecosistema, digamos, con esa fauna que queda en el agua. Entonces, de esta manera se simplifica la forma de persecución, nos olvidamos de los porcentajes y se da el mejor incentivo a la recaptura, porque mientras más recapture, menos pago, ¿ya? Y ahí entonces de alguna manera se simplifica la discusión, y también se simplifica la labor de los órganos fiscalizadores, tanto de nosotros, Cernapesca, que fiscaliza, como la labor de la superintendencia, que ahora no va a tener que probar si se cumplieron condición o no, sino que simplemente, señor, a ver, ¿cuánto le acreditó al Cernapesca que recapturó? Tanto, ok, esto no lo recapturó, le impongo la multa, se acabó el problema. Ya. Es que espérate. Ya. Bien. Presidente. Sí. No, solamente 2 detalles nomás. Uno, me parece, yo había presentado precisamente una indicación respecto del aumento de los porcentajes de recaptura, pero me parece bien la propuesta alternativa a la cual llegaron. Solamente me gustaría que quizás que en el reglamento la subsecretaría analice un tema que dice relación con la permanencia de estos centros bajo el agua, ¿ya? Nos encontramos con los casos donde a veces muchos de los episodios que hemos tenido complejos, tanto del centro como con posterioridad para el trabajo de las mantenciones, el excesivo tiempo que permanecen, y por lo tanto lo que pesaba, no me acuerdo la cifra exacta, por ahí la tenía, lo que pesaba 1000 kilos antes de meterlo al agua, cuando lo han sacado con 6-7 mil kilos, porque viene lleno de todas las adherencias que significa la fauna marina asociada a estos centros. Por lo tanto, ahí hay un tema para reglamento respecto del tiempo de permanencia de los centros. Y lo segundo, presidente, aquí hay que mandarle también un claro mensaje a la industria del salmón, que siendo hoy día una actividad relevante en materia del impacto en las exportaciones, tiene que empezar también a entender la misma empresa, presidente, de la responsabilidad, la corresponsabilidad que tiene en materia ambientales, con todos los efectos asociados. Y en la región de Aysén tenemos varios ejemplos que incluso ha llevado a la propia empresa a tener que contratar a pescadores para limpiezas, pero no es suficiente, que hay que tener una responsabilidad mucho mayor, dado el impacto que tiene, la actividad que genera, para qué decir de las responsabilidades sociales, los temas laborales asociados, presidente, la inserción económica en las regiones donde se desarrolla esta actividad, que a veces es muy tangencial, es muy ajena a las propias regiones, y vemos que ahí es más que nada, presidente, un mensaje que la industria tiene que empezar a cambiar sus conductas y sus parámetros para desarrollar la actividad. Totalmente de acuerdo con usted, senador. Absolutamente de acuerdo. Bien, nos falta mucho. Eso era lo último. El siguiente no vamos a alcanzar a votar. Sí, yo lo dejaría. A mí me gustaría una sola cosa, señor subsecretario. ¿No? Perdón. Sí, no. Que el artículo 3, que lo conversen bien, que se lo expliquen bien a los dirigentes de las pesquerías.
Y yo creo que estamos sacando un muy buen proyecto. Yo creo que ahí nomás está para que se terminen las dudas, qué sé yo, de todo esto. Yo creo que se ha trabajado muy bien en este tema acá en la comisión. Presidente. Muy bien, lo procuraremos, digamos, explicar de buena manera. Y claro, y ahí lo aprobamos la próxima sesión y se terminó el problema. Buena idea. Porque lo que decía también David, también nos llegó un oficio de la Cámara de Diputados en la sesión pasada, donde hablaba de la limpieza del fondo marino donde están los centros de cultivo. Sí, yo solamente recordar que hace muy pocos meses nosotros dictamos un reglamento precisamente que le daba mayores exigencias a la estructura de las jaulas, digamos, y le imponía mayores requisitos de seguridad precisamente. Entonces ya hay una normativa nueva que fue justo a propósito, no a propósito, sino que conjuntamente con la sanción a Mowi por el escape masivo que hubo hace un par de años. Es decir, hay un avance importante en esa normativa. Así que igualmente lo consideraremos, digamos, por supuesto. En la siguiente y lo otro, subsecretario, antes de que tenemos que irnos a sala, llegó un oficio de la Presidencia de la República por los bentónicos. Y ustedes tienen la pelota. La urgencia. Sí. ¿Ya? Así es. ¿Para qué? Bien, pues entonces la próxima semana lo probamos. Perfecto. Y para que el señor, para que don Fernando nos manda todo cómo quedó, qué sé yo, para que le echemos la última de ella. Presidente, ¿va a quedar pendiente entonces? Sí, mejor de ahí para que lo leamos bien. Perfecto, presidente, sobre este mismo punto, para que lo vean el Ejecutivo, en el inciso final de este artículo 18 septis, hablan, ¿no es cierto?, en caso de que el centro de cultivo no cuente con una resolución de calificación ambiental, la denuncia por esta infracción y la indicada en el artículo 118 sexy se tramitará de conformidad al título 9 de esta ley. Se refiere a la ley de pesca. ¿Ya? Me gustaría que se correlacionara, ¿no es cierto?, porque habla más arriba de que aquellas que no cuenten con una resolución de calificación ambiental, y eso está contenido en la ley 18.300 de bases del medio ambiente. Me gustaría, ¿y cómo se compatibilizan las dos cosas? Porque la ley de pesca no hace mucha mención al tema de lo que sí hace la ley de bases del medio ambiente, ¿ya? Lo menciona el concepto, pero al final queda circunscrito solo al título 9 de la ley de pesca, ¿ya? Ok. Oiga, subsecretario, antes de levantar la sesión, yo creo que nos interesa a todos los que estamos acá, y de haber sacado de la indicación de la Cámara de Diputados, no estaban los votos. ¿Y qué va a hacer ahí? ¿Y cómo se va a arreglar? Por esa razón fue retirado para evitar, digamos, el rechazo. Lo escuché. No, sí y lo vamos a volver a reingresar. No le quiero anticipar si por el Senado o no, es una de las posibilidades que estamos evaluando, pero lo vamos a reingresar en los próximos días. Ya tenemos redactado la nueva forma de redacción que impida que pierdan días. Ok, o sea, no habría problema a pesar que lleguemos al 31 de diciembre. A pesar que lleguemos al 31 y aunque se apruebe después, durante los primeros días de enero, la fórmula de redacción que estamos trabajando impediría que se pierdan días. Okay. Yo recibí un oficio de la senadora Rincón también. ¿Lo haría retroactivo, subsecretario? Estamos evaluando la fórmula. La mejor sería decir, creo yo, que es que comienza desde el inicio de la temporada o desde la publicación de la ley, si es que la temporada ya se hubiera iniciado. Pero es una fórmula que estamos evaluando. Lo importante es que cualquiera que sea la fórmula, es que no se pierdan finalmente los días que es muy importante. Se han establecido. Así es muy importante. Muy bien, pues. Oye, yo reitero el agradecimiento a todos por la gauchada de haber postergado esta sesión un par de horas. Pero te hicimos pagar, tuviste que presidir, ¿viste? Si esto no es gratis en la vida. Y además que no veía nada, así que estábamos súper bien pagados. Ahora, cuando uno tiene todavía anestesiado, tengo enojo. ¿No? Ya, bueno, muchas gracias. Entonces, muy bien. Bueno, ¿Algo quiere decir don Fernando Rabín? Perdón, Fernando. Presidente, yo entiendo entonces que los primeros 5 acuerdos son a título preliminar y pueden ser revisados en la próxima sesión. Sí, porque, no, o sea que estamos de acuerdo, sí, pero por A, B o C para que releerlo y punto. El último no se votó y además hay cuatro indicaciones de artículos nuevos presentadas en el plazo de indicaciones que también hay que decidir su suerte.
Y finalmente hay una consulta que hacer al Ejecutivo sobre patrocinio, porque el artículo 118 sexis y septies contienen facultades para el Cernapesca y la subsecretaría. De modo que si esas facultades hoy día no existen, requeriría patrocinio. Eso lo vamos a refundir todo esto entonces en un documento que se les envía a ustedes para... Claro, y eso es el que queremos que nos haga llegar, entonces para después votarlo todo de un solo viaje. Bien, Perfecto. ahí nuestro cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias. 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 La grabación se ha detenido. Dame un segundito.